¿Cómo fue que se generaron los pueblos de gigantes? ¿Cómo los refaítas, sabiendo que estos pueblos surgieron después del diluvio y a la luz de la palabra, los únicos sobrevivientes fueron Noé y su familia, teniendo en cuenta que estos pueblos son combinación de los Nefilín y el hombre? Hay varias respuestas. Esta es una pregunta que tiene varias respuestas, que en su mayoría, hermanos, yo pensaría que son especulativas, porque hay cosas que la Biblia no responde claramente. Entonces las varias posiciones son especulaciones en cuanto a la evidencia que hay en la Biblia. Entonces hay algunos hermanos que interpretan el asunto así: hubo mezcla de los ángeles con los hombres antes del diluvio y después del diluvio. ¿Sí? Esa es una interpretación. ¿Por qué? Porque vemos Nefilín antes y Nefilín después. Entonces puede ser que la caída de estos ángeles pueda haber sido en varias partes. Esa es una posición. Otra es que el pasaje nos dice que hombres sobrevivieron: Noé y su familia al diluvio. Pero ahí no se resalta si otras criaturas sobrevivieron. El hermano Gino, él respondía a esta pregunta de la siguiente manera: como eran Nefilín o gigantes, era una mezcla híbrida entre hombres y ángeles. Entonces se habla mucho hoy en día de reptilianos, ¿sí? Entonces, como son esa mezcla, decía él, entonces ellos podrían sobrevivir en el agua. Esa es otra interpretación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno puede ver en las Escrituras? Que habían antes y habían después. Las maneras como estaban antes y después, yo pienso que quedan en el ambiente de la especulación. Y como decía C.S. Lewis, si nosotros somos bíblicos, deberíamos hablar hasta donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y hay cosas que Dios dejó en el ambiente de los misterios. Entonces nosotros también deberíamos aprender esas cosas, a dejarlas en ese ambiente. Yo pienso que a veces nosotros tenemos una tendencia, una curiosidad en asuntos donde Dios no habla, y los asuntos que Dios habla casi no nos interesa conocerlos a profundidad. El texto, hay muchas interpretaciones en base al silencio de la Biblia. El texto de la Biblia en Génesis 6 es muy claro de la procedencia de los Nefilín, o los Nefileo, verbo que significa los caídos. Más adelante el Espíritu Santo nos lleva al diluvio, y toda forma de vida, en todo lo que había aliento, desaparece. Luego, en el libro de Génesis, en los tiempos de Abraham, aparecen los gigantes otra vez, los refaítas. Y si usted lee Deuteronomio 2, los semitas, los hijos de Aná o los anaseos, los sonsomeos, eran tribus enteras de gigantes, hermano. Pero pasa algo: el texto no dice cómo aparecieron después del diluvio. El texto dice, en los tiempos de Noé, presenta algunas evidencias, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso es lo que dice el texto, síguelo leyendo. Pero después no dice nada. Yo siento que hay que respetar ese silencio de la Biblia. Sea que, como dicen algunos, Alducin dice que se metieron debajo de la tierra y ya sobrevivieron. Otros, como nuestro hermano Gino, dice que sobrevivieron al diluvio. Pero no podemos afirmar ninguna de las dos. Solo podemos decir, sucedió algo, que el Espíritu Santo cayó en cuanto a la manera como nuevamente aparecen tribus enteras de gigantes. Ya. Amén, hermanos. Y resulta que generalmente nosotros somos apasionados por las cosas que no dice la Biblia, ¿cierto? Sobre todo escatología, sobre todo estas cosas. Entonces, vamos a respetar el silencio de la Biblia. Amén, hermano.